se nos pide determinar qué propiedad de números reales se muestra. Se nos dan 5 propiedades de multiplicación. Comencemos por revisar estas 5 propiedades. La propiedad conmutativa de la multiplicación se da como a veces b es igual a b veces a. Cuando cambiamos el orden de multiplicación, estamos usando la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad asociativa de la multiplicación se da como la cantidad a veces b veces c es igual a veces la cantidad b veces c. Cuando cambiamos los paréntesis o agrupando símbolos dentro de un producto, estamos utilizando la propiedad asociativa de la multiplicación. El siguiente fue la propiedad de identidad de la multiplicación, que se da como una vez que 1 es igual a A, o una vez A es igual a A. Cuando tenemos un producto que involucra 1, estamos usando la propiedad de identidad de la multiplicación, y decimos que 1 es la identidad multiplicativa. La propiedad inversa de la multiplicación se da como multiplicada por 1 sobre igual a 1. Siempre que tenemos un producto igual a 1, estamos usando la propiedad inversa de la multiplicación. Y esto ocurre cuando los dos factores son recíprocos entre sí, o podemos decir que 1 sobre A es el inverso multiplicativo de A. Y finalmente, tenemos el propiedad de multiplicación por 0, que se da como multiplicado por 0 igual a 0, o 0 multiplicado por A es igual a 0. Cada vez que tenemos un producto que implica 0, el producto siempre es 0 debido a la propiedad de multiplicación de 0. Volviendo a nuestros ejemplos, primero nos dan 7 veces 1 es igual a 7. Observe que aquí tenemos un producto que involucra 1 y, por lo tanto, esto muestra la propiedad de identidad de la multiplicación, que es c. Luego tenemos 2 por 7 igual a 7 por 2. Aquí el orden de la multiplicación ha cambiado. Esta es la propiedad conmutativa de la multiplicación, que es A. 3. Tenemos 2 veces la cantidad 7 veces 9 es igual a la cantidad 2 veces 7 veces 9. Observe aquí los símbolos de agrupación o paréntesis han cambiado dentro del producto. Esta es la propiedad asociativa de la multiplicación, que es B. Luego tenemos 7 veces 0 es igual a 7. Siempre que tenemos un producto que involucra 0, esta es la propiedad de multiplicación por 0, que es C. Y finalmente, tenemos 7 veces 1 7 igual a 1. Siempre que tenemos un producto igual a 1, estamos usando la propiedad inversa de la multiplicación, que es D, donde 7 y 1 7 son recíprocos entre sí, o podemos decir que 1 7 es el inverso multiplicativo de 7. Espero que hayas encontrado esto útil.